Donald Trump dijo que no tiene programado vacunarse contra el COVID-19, pero que lo hará en el momento apropiado. El mandatario estadounidense, que ya tuvo la enfermedad, salió al frente de las declaraciones de su gobierno, que señalaban que los funcionarios tendrían prioridad en el calendario de aplicación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que no está previsto que reciba la vacuna contra el coronavirus de manera prioritaria y que ha pedido a los funcionarios de la Casa Blanca que no tengan acceso a ella hasta un poco más tarde, revirtiendo los planes que manejaba su gobierno. Luego de que la prensa informe que los funcionarios tendrían cierta prioridad en la aplicación de la vacuna, Trump indicó que había dado la orden de evitar dicho escenario. Las personas que trabajan en la Casa Blanca deben recibir la vacuna un poco más tarde, salvo que sea estrictamente necesario. He pedido que se haga este ajuste. No está previsto que reciba la vacuna, pero espero hacerlo en el momento apropiado, dijo en su cuenta de Twitter. Horas antes, un vocero había dicho que los funcionarios de alto rango recibirían las vacunas de acuerdo con la continuidad de los planes del gobierno establecidos en la política ejecutiva, según explicó John Ulliott, portavoz del Consejo Nacional de Seguridad. El pueblo estadounidense debería tener la confianza de que están recibiendo la misma vacuna segura y efectiva que los funcionarios de alto rango del gobierno de Estados Unidos, bajo las recomendaciones de los profesionales de la salud pública y el liderazgo de seguridad nacional. Trump, de 74 años, está entre los grupos de riesgo que recibirán la vacuna de Pfizer con prioridad desde este lunes, aunque su caso es especial por ya haber tenido la enfermedad. Además, se analizaba que se aplique la dosis de forma pública como forma de impulsar confianza en la ciudadanía con respecto a las evidencias científicas sobre la seguridad de la fórmula. De acuerdo con las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aún no hay suficiente información para determinar si aquellos que han tenido COVID-19, como es el caso de Trump, también deberían de recibir la vacuna. El vicepresidente Mike Pence no ha contraído el virus y sus asesores han discutido cuándo y cómo el vicepresidente debería recibir la vacuna en momentos en los que el gobierno trata de aumentar la confianza del público en la vacuna. La vacuna desarrollada por Pfizer requiere 2 dosis administradas con 3 semanas de diferencia, lo que significa que los funcionarios del gobierno de Trump podrían recibir la última inyección semanas antes de dejar sus cargos. El plan de vacunación del gobierno de Trump podría ser de gran ayuda para su sucesor, debido a que los asesores del presidente electo Joe Biden han estado discutiendo cuándo y cómo debería ser vacunado, y también han trabajado para establecer planes para reforzar las medidas de seguridad en la residencia presidencial para mantener sano al demócrata de 78 años de edad. Estados Unidos es el 6º país del mundo en autorizar el uso de la vacuna tras Reino Unido, Canadá, Bahrein, México y Arabia Saudita. Se espera que durante esta semana 2,9 millones de dosis sean enviadas para su uso en el país. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con más de 16,25 millones de casos acumulados y 199.163 fallecidos, según los datos ofrecidos por la Universidad Johns Hopkins. ¿Cuándo me podré poner la vacuna? ¿Cuánto me costará y cuánto durará la inmunidad? AstraZeneca fue la última farmacéutica en comunicar que su vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford tiene hasta un 90% de efectividad. Este anuncio se suma a los 2 anteriores, de Moderna y Pfizer, que anunciaron prometedoras vacunas con alta efectividad en los últimos días. Quedan, no obstante, muchas cuestiones cruciales en el aire. ¿Reducirán solo los síntomas o evitarán la infección? ¿Protegerán a personas de riesgo? ¿Durante cuánto tiempo? Pfizer y su socio alemán BioNTech fueron los primeros en lanzar las campañas al vuelo con la promesa de una nueva vacuna altamente efectiva contra el coronavirus. Unos días después, la vacuna estadounidense Moderna informó de una vacuna de un 95% efectivas en pruebas clínicas y AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunció esta semana una vacuna efectiva hasta
un 90%. Históricamente, los anuncios científicos importantes sobre vacunas se realizan a través de artículos de investigación médica revisados por colegas, que han sido objeto de un escrutinio exhaustivo desde el diseño del estudio hasta sus resultados, no a través de comunicados de prensa de las farmacéuticas. De ahí la necesaria cautela. Donald Trump es nombrado el perdedor del año por la prestigiosa revista alemana Der Spiegel. Nada es normal bajo Trump, explicó Der Spiegel en un artículo que justifica su nombramiento. Se niega a admitir la derrota, en cambio habla de fraude electoral masivo, aunque no hay evidencia de ello. Todo esto no es sorprendente. La presidencia de Trump termina como comenzó, sin decencia y sin dignidad, añade la publicación. Mientras, la distinción de persona del año de la revista Time cayó esta vez en sus rivales políticos Joe Biden y Kamala Harris. El presidente Donald Trump se hizo con un título ese mismo día, el de perdedor del año, otorgado por la destacada revista alemana de noticias Der Spiegel. La publicación justificó su nombramiento en un artículo titulado El perdedor del año, Der Verlierer des Jahres, y firmado por el jefe de su oficina en Washington, Roland Nelles, y el corresponsal con sede en Berlín, Ralph Neurkirch, en el que describen a Trump como un hombre que nunca se preocupó por el bien común, pero siempre por una cosa, él mismo. Nada es normal bajo Trump, añade la columna. Se niega a admitir la derrota, en cambio habla de fraude electoral masivo, aunque no hay evidencia de ello. Todo esto no es sorprendente. La presidencia de Trump termina como comenzó, sin decencia y sin dignidad. El artículo también fustiga al Partido Republicano por su falta de resistencia a Trump y su política explícitamente divisiva. El antiguo partido orgulloso de Abraham Lincoln ha degenerado en una colección de imbéciles, sí, hombres, sentenció con dureza la publicación. Esta columna se publicó el mismo día que la revista Time dio a conocer a Biden y Harris como las personas del año, sin dejar de mencionar los importantes desafíos que ambos tienen por delante al asumir las riendas del país en medio del peor momento de la pandemia del coronavirus y ante un país profundamente dividido. No es secreto que el presidente Trump no es muy popular en Alemania. Una encuesta del Pew Research Center del mes de enero mostraba que aproximadamente 3 de cada 4 alemanes no tenía confianza en el presidente estadounidense. Una opinión compartida por los ciudadanos de otros países europeos como Francia, Suecia, España o Países Bajos. Además, en el año 2015, Trump compitió por el título de Persona del Año de la revista Time, que le fue entregado finalmente a la canciller alemana Angela Merkel, quien encabezó este año la lista de mujeres poderosas de la revista Forbes este 2020. En aquel momento, Trump criticó la elección de Merkel como Persona del Año de la revista Time. Les dije que Time Magazine nunca me elegiría como Persona del Año a pesar de ser el gran favorito, escribió en 2015. Escogieron a la persona que está arruinando Alemania, añadió. Al año siguiente, en 2016, Trump finalmente se llevó el reconocimiento de la revista Time. Ya como presidente electo de Estados Unidos, actualmente, 4 años después, el actual mandatario se niega a admitir su derrota frente a Joe Biden y alega una trama de fraude electoral masivo sin ninguna evidencia, atacando incluso a aliados republicanos por no secundar sus teorías. Jair Bolsonaro declara y dice: tengo mis fuentes, hubo fraude en elecciones de Estados Unidos. El brasileño es uno de los pocos mandatarios que aún no reconoció la victoria de Joe Biden. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos. Dijo este domingo que hubo fraude en las elecciones y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto. El líder ultraderechista brasileño, que no esconde su admiración por el presidente estadounidense Donald Trump, repitió las acusaciones del republicano sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos para favorecer al demócrata Joe Biden. La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis fuentes.
y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes en las elecciones de Estados Unidos. Afirmó el jefe de Estado brasileño en declaraciones que concedió a periodistas tras votar en Río de Janeiro en las elecciones municipales de este domingo en Brasil. Lo hubo, fraudes. Eso nadie lo discute. Pero no sé si fue lo suficiente como para definir la victoria de uno u otro, afirmó Bolsonaro, que así como Trump no presentó pruebas de los supuestos fraudes. Interrogado sobre si su gobierno finalmente va a reconocer la victoria de Biden y felicitarlo por su elección, el mandatario brasileño alegó que aún va a esperar una definición de la justicia estadounidense